Renzo Piano, hubo una gran polémica sobre la ubicación de cada una de las facultades y las ciencias sociales fueron colocadas al lado de las ciencias del cerebro, ¿verdad? Es decir, tiene que haber una sinergia permanente entre todos los descubrimientos del cerebro y de las ciencias sociales. Entonces, es cierto que por el otro lado la situación en la cual se fueron desarrollando las sociedades también tuvo un impacto enorme. Había una realidad de las sociedades recolectoras y cazadoras, había una realidad de las agrícolas, otra de las que habían alcanzado la metalurgia y así de seguido. Vivimos en un mundo muy curioso en el cual en este mismo momento, mientras unos señores manejan un radar que está en Marte disparando rayos láser para analizar la materia, otros señores están tratando de cazar un pez con una flecha y un arco con un taparrabos, y entre medio están todas las edades del hombre al mismo tiempo. De modo que vivimos en un mundo que, digamos, tiene tal diversidad, esta sociedad humana todavía, que agrega una enorme complejidad, porque los paradigmas, los aparatos culturales de interpretación del mundo, los valores, las creencias sobre las que nos basamos, están basados en una gigantesca diferencia. Hay un estado de perplejidad todavía para entender al otro. Y finalmente está este gran problema que también fue mencionado aquí, el gran problema del orden en la sociedad humana. Hay una cosa que ya ha quedado clara para el grueso de los analistas, pero también para el grueso de los que se dedican a las ciencias biológicas. Y es lo siguiente: la primera pulsión del hombre es a la reproducción de las funciones básicas. En el momento en que las funciones básicas no pueden ser aseguradas, nace la demanda de un orden que inmediatamente las restablezca. El hombre no puede vivir en un estado de imprevisión de sus funciones básicas. Si el alimento, si la seguridad, el techo, la reproducción, la conservación de la especie está en juego, inmediatamente viene una demanda por un orden que restablezca la posibilidad de esa reproducción de las funciones básicas. Y se da tanto en la sociedad, al interior de la sociedad, era lo que decía Hobbes, ¿verdad? Es necesario crear un sistema político que evite la guerra de todos contra todos, porque esa guerra impide la reproducción de las funciones básicas. Y él con gran inteligencia adelantó un problema que tenemos hoy en la sociedad internacional, cuando decía: generalmente los hombres pueden llegar a transacciones sobre intereses, pero cuando la controversia es religiosa, los hombres están dispuestos a perecer por esa idea. Y cuando los hombres están dispuestos a perecer por una idea, la transacción política se vuelve muy riesgosa, prácticamente imposible. Y por lo tanto, alguien tiene que imponer un orden por encima de esa diferencia religiosa. Y lo vemos hoy en día, digamos, los últimos 20 años están dominados por la manera en la que toda una religión que ha quedado en cierta manera retrasada de las otras religiones monoteístas en
la adquisición de las ventajas que ha traído el progreso humano y científico, y que vive una guerra civil parecida a la que vivió, por ejemplo, el cristianismo durante 200 años, no logra construir un Estado que se imponga sobre ese orden. Esa era la virtud, por ejemplo, de Saddam Hussein, ¿verdad? Era un orden que se había impuesto sobre esa lucha civil. Se retiró el Leviatán, apareció la guerra civil. La gran cuestión que tenemos hoy con la primavera árabe es si, desaparecidos esos leviatanes, ¿verdad?, que imponían ese orden por encima de la división tribal, religiosa, etc., se va a poder llegar a una administración democrática o de una sociedad libre de ese conflicto, o finalmente va a tener que volver a imponerse. De alguna manera fue la solución europea, ¿verdad? La solución europea fue la creación de unas monarquías fuertes que finalmente se terminaron imponiendo de una manera o de otra sobre el conflicto religioso en los grandes países. Por lo tanto, la demanda de un orden es permanente en la sociedad internacional, ahí donde hay una amenaza para la reproducción de las funciones básicas. Y lo que explica que los periodos de imposición de una paz hegemónica han sido generalmente periodos de mayor crecimiento y desarrollo de la cultura y de la producción humana que los periodos en los que ha habido una guerra de todos contra todos. Es decir, el comienzo del gran desarrollo chino fue cuando el rey de Qin se impuso sobre todos los otros reinos combatientes, ¿no? Qin Shi Huang Di, el rey de Qin, jefe de todos los otros reinos. La paz de Atenas, la paz de Alejandro Magno, la paz de Roma, la paz británica, la paz americana, crearon un periodo enorme de florecimiento de la cultura, de la civilización. Por supuesto, a todos los costos de mantener esa paz. Muchos perdieron, fueron sometidos, quedaron marginados, fueron incluso quizá exterminados para la imposición de una paz. Pero la paz tiene también esa función de permitir el desarrollo de las nuevas funciones. La gran pregunta que tenemos por delante también en los próximos 20 años es si esta Pax Americana está concluyendo y por qué sistema se la va a reemplazar. Voy rápidamente. Aquí, ¿en qué consiste el debate que tenemos hoy? Bueno, el debate está basado en 3 o 4 grandes ideas. La primera es lo que, por ejemplo, muestra el último informe de competitividad, por ejemplo, el Foro de Davos, ¿verdad? ¿Qué dice ese informe? Bueno, hay 3 pilares del desarrollo económico. Están los factores básicos del desarrollo económico, están aquellas sociedades que crean las condiciones para la competencia y están las sociedades innovantes. Entonces, se requiere una combinación de los 3 factores para que las economías sean las más competitivas. Cuando uno mira la tabla de las economías más innovadoras, casualmente son todas democracias. Y cuando uno mira los desafiantes del sistema internacional, son los que están en la segunda columna, son los que han creado las condiciones para el desarrollo, pero que todavía no se han impuesto ellos mismos como innovantes. La pregunta es si uno puede pasar de la columna de los competitivos a la columna de los innovantes y siendo un régimen autoritario. La gran cuestión aquí es si los que van a dominar las tecnologías más sofisticadas y por lo tanto se van a sentar realmente en los tableros del poder mundial y el poder militar constituye la quintesencia de la ventaja científico-tecnológica aplicada a la guerra, el dominio de las tecnologías más avanzadas para la guerra, si estos desafiantes pueden lograr convertirse en sociedades innovantes y al mismo tiempo continuar siendo sociedades más o menos autoritarias. Ha habido casos
en que regímenes autoritarios alcanzaron altos niveles de innovación, pero la lógica interna del sistema autoritario los llevó a la guerra y a la destrucción. Esto está relacionado con el segundo criterio, que es que las democracias son más pacíficas que los regímenes autoritarios. Esta idea, por ejemplo, está presente en el consenso que se alcanzó en la Argentina a partir de 1983. Hay una política de Estado basada en la idea de que las democracias son más pacíficas, y por lo tanto la Argentina desde 1983 se dedicó a alentar las transiciones a la democracia en todos los países limítrofes y en Sudamérica. ¿Por qué? Porque está basada en el presupuesto de que las democracias son tan agresivas como los regímenes autoritarios, pero rara vez van a la guerra entre sí. Si miramos los conflictos, por ejemplo, los últimos 100 años, prácticamente no hay conflictos entre dos democracias. Aunque las democracias han ido a la guerra, tanto como los regímenes autoritarios han ido siempre contra regímenes autoritarios. Y esto por la lógica interna del sistema político, democrático, que pone una serie de cortapisas para que una democracia vaya finalmente a la guerra contra otra democracia. Por lo tanto, es necesario que los nuevos desafiantes del orden mundial se conviertan en países democráticos. Y para convertirse en países democráticos, como vemos, la innovación y el desarrollo de las condiciones para la innovación, que están muy relacionadas con la libertad de oportunidades, con el desarrollo de la capacidad individual, etcétera, etcétera, deben reunirse. La tercera idea que está en debate es que en realidad lo que amenazan no son las armas, como decía Kant en cierta manera, sino los regímenes políticos. Porque un sistema de armas no amenaza, por su propia existencia, no necesariamente amenaza a otro país. Lo que amenaza es el régimen político que las maneja. Las armas nucleares de Gran Bretaña no amenazan a los Estados Unidos y viceversa. Es el régimen político, un régimen político determinado que puede alcanzar esos sistemas de armas, el que constituye la amenaza. La amenaza no está constituida por la existencia de las armas en sí.